Mala Mala, el latido salvaje. El amanecer se eleva sobre el río Sand, donde la niebla fina como la seda envuelve las aguas que serpentean a través de las antiguas tierras de Mala Mala. En ese momento de quietud temprana, los sonidos de la naturaleza comienzan a resonar, el canto de los pájaros, los aullidos lejanos de los monos y el murmullo del agua golpeando suavemente las rocas. Una manada de elefantes colosales emerge entre la niebla. La matriarca va al frente, dejando profundas huellas en el barro, seguida de cerca por sus crías tambaleantes que juegan con el agua como si fuera la primera vez que descubren la alegría. En las ramas altas, un martín pescador se lanza como una flecha, atrapa un pez y remonta el vuelo, dejando ondas suaves sobre la superficie del río. Aquí, entre la sabana y la selva, entre el silencio y el movimiento, el río Sand es el corazón palpitante de Mala Mala, la arteria de vida que alimenta cada brizna de hierba, cada criatura salvaje. Y es en estas tierras bañadas por el río donde se revela un escenario de supervivencia, hogar de 5 íconos del continente africano: el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo, conocidos como los legendarios Big Five. Un león macho ruge desde lo alto de una colina, su melena ondea como fuego al amanecer, proclamando su dominio. Un leopardo se desliza entre los arbustos, cada paso tan ligero que no mueve ni una sola hoja, es la sombra silenciosa del bosque profundo. En las llanuras, los búfalos forman una formación defensiva alrededor de sus crías, ojos vigilantes ante cualquier amenaza. Cerca, un rinoceronte blanco pasta en silencio, su piel rugosa parece la armadura de un guerrero prehistórico. Y en el centro de todo, los elefantes cruzan lentamente la tierra que sus ancestros han pisado durante siglos. Cada especie es una pieza esencial en la sinfonía de vida de Mala Mala, donde cada amanecer es el inicio de una lucha y cada instante encierra la belleza cruda y pura de la naturaleza primitiva. Bajo el sol brillante del mediodía africano, cuando el río Sand refleja destellos de luz, una figura alta aparece silenciosa contra el cielo. Es la cigüeña de pico en silla de montar, Saddle-billed Stork, una de las aves acuáticas más elegantes y raras del África subsahariana. Con una altura de hasta 1,5 metros y una envergadura mayor a 2,7 metros, es la cigüeña más grande del continente, una noble solitaria de pantanos y ríos. Su pico largo, recto y brillante en rojo y negro, con una franja amarilla intensa en la base, se asemeja a una silla de montar, de ahí su nombre. Sus patas largas como cañas le permiten caminar en zonas de barro profundo, donde otras aves no pueden llegar. Su plumaje blanco y negro crea un contraste nítido,
especialmente cuando despliega las alas, como un tapiz antiguo tejido con luz y sombra. A diferencia de otras cigüeñas que viven en grupos, la cigüeña de pico en silla de montar es símbolo de lealtad y soledad. Forman parejas de por vida y rara vez se las ve en grupos mayores a 2, excepto durante la temporada de anidación. Sus nidos, enormes y situados en árboles altos cerca del río, se reutilizan y reparan durante años. Cada pareja se sigue en vuelos largos y silenciosos, como si compartieran un lenguaje sin palabras que solo ellas entienden. Con movimientos lentos y calmados, acechan presas, peces pequeños, ranas, lagartijas e incluso serpientes acuáticas. Su pico actúa como una lanza certera que no falla. Cada ataque es una mezcla de precisión absoluta y un instinto afinado a lo largo de millones de años de evolución. Ver una cigüeña de pico en silla de montar en su entorno natural es un privilegio. No solo por su belleza irreal, como sacada de una pintura, sino porque su presencia indica un ecosistema sano y equilibrado. En Mala Mala, su aparición no es ruidosa ni dramática, simplemente es un testimonio viviente de la delicadeza sagrada de esta tierra salvaje. En el bullicioso ritmo de la sabana de Mala Mala, la cebra común, Equus quagga, es uno de los animales más visibles, pero no por eso menos complejos. Cada individuo lleva un patrón de rayas único en blanco y negro, no solo para camuflarse entre la luz vibrante y la sombra de la sabana, sino también para regular la temperatura corporal. Las rayas negras absorben calor, las blancas lo reflejan, creando corrientes de aire que refrescan el cuerpo bajo el sol ardiente africano. La cebra es un herbívoro estricto, con dientes adaptados para masticar hierbas duras y secas, y puede sobrevivir en regiones donde otros animales no logran alimentarse. Viven en grupos con estructuras sociales complejas. Un macho dominante lidera un harén compuesto por varias hembras y crías. Se comunican mediante sonidos, posturas y movimientos de la cola. Ante el peligro, un chillido de alarma de un individuo se transmite como una descarga eléctrica por todo el grupo, provocando una estampida en masa que confunde la vista del depredador. Aún así, no siempre es suficiente para salvarse. En cuanto a reproducción, la hembra lleva a su cría en el vientre durante unos 12 a 13 meses y por lo general pare solo una cría. Al poco tiempo de nacer, la cebra joven ya puede ponerse de pie en 10 minutos y correr en pocas horas.
Esta rapidez es fruto de millones de años de evolución, porque en este mundo, cualquier retraso puede significar la muerte. La cría reconoce a su madre no por el olor, sino por el patrón de sus rayas, como un código genético visual único entre cientos de individuos. Sin embargo, por muy bien adaptadas que estén, las cebras siguen siendo presas cuando el sol comienza a ponerse y los depredadores inician su patrullaje. En el territorio del noreste de Mala Mala, existe una manada de leones famosa, la manada Cambula, compuesta por leonas adultas experimentadas y varios machos poderosos provenientes de la coalición N-Basquit-Saka. Esta es una de las manadas de leones más grandes de Mala Mala y frecuentemente caza presas de gran tamaño como búfalos, cebras e incluso jirafas. La escena ocurre bajo la luz dorada del atardecer, cuando una manada de cebras se acerca al borde del río para beber. El viento lleva un leve olor a sangre flotando en el aire. En la hierba alta, 6 leonas de la manada Cambula yacen inmóviles desde hace rato, sus cuerpos petrificados, solo sus orejas se mueven levemente al compás de los pasos que se oyen a la distancia. Un joven león macho, con una melena aún incipiente, rodea silenciosamente a la manada desde la retaguardia. A lo lejos, una cebra hembra se detiene, inclina la cabeza y escucha. Demasiado tarde. Un rugido desgarrador rompe el aire. La manada de leones estalla como una tormenta de fuego, el polvo se levanta y flota en el aire. Las cebras huyen en pánico, sus cascos golpean la hierba seca como un tambor de guerra. Las demás se agrupan alrededor, gruñendo, vigilantes, y luego empiezan a repartirse la carne. A lo lejos, las cebras que sobrevivieron observan inmóviles, sus ojos fijos en el lugar donde su compañera cayó. No hay gritos, solo el silencio helado de la naturaleza que sigue su curso. Bajo la luz rojiza del crepúsculo, los buitres ya han comenzado a reunirse en las ramas desnudas.
Un ciclo de vida ha terminado. Y otro está a punto de comenzar. Cuando la última luz del día se desvanece tras los antiguos árboles marula y la noche se extiende sobre las tierras de Mala Mala, la mayoría de los herbívoros ya se han retirado a zonas abiertas y seguras para descansar. Pero justo en ese momento, desde lo más profundo de la tierra, una figura extraña emerge. El Aardvark, maestro de las madrigueras nocturnas, aparece sin hacer ruido, como un visitante secreto en este mundo salvaje. Su nombre científico es Oryctoropacephor, un nombre tan inusual como el propio animal. Con un cuerpo redondeado, pelaje áspero como la hierba seca, una cola gruesa y achatada como la de un canguro, orejas largas como las de un conejo y un hocico alargado lleno de sensibilidad. El Aardvark parece una criatura sacada de la imaginación. Pero bajo su extraña apariencia se esconde un sistema biológico afinado para cumplir una tarea sencilla: cazar con la lengua. El Aardvark es un insectívoro especializado en comer termitas y hormigas. Vive solo y es activo principalmente por la noche. Con sus garras curvas y afiladas como hoces, puede desenterrar un termitero en cuestión de minutos, exponiendo miles de insectos bajo la luz de la luna. Entonces, su lengua, que puede alcanzar los 30 centímetros y está cubierta de saliva viscosa, se extiende profundamente en las grietas, arrastrando columnas de insectos pegajosos como si fueran atrapados en una trampa inevitable. Cada noche, un ejemplar adulto puede consumir más de 50.000 insectos, una eficiencia impresionante para una criatura tan discreta. Pero el Aardvark no solo es una aspiradora viviente de insectos. Su función ecológica va mucho más allá. Las madrigueras profundas que excava, a veces de más de 10 metros de largo, no solo le sirven como refugio, sino que también se convierten en viviendas recicladas para docenas de otras especies como el mangosta, el tejón de miel, la cobra e incluso los búhos. Como un arquitecto del subsuelo, el Aardvark regula temperaturas y ofrece refugio a innumerables criaturas en la compleja red ecológica de Mala Mala. Sin embargo, ver a un Aardvark en libertad es casi imposible para la mayoría de los visitantes. Viven en silencio, tienen un oído extremadamente agudo y desaparecen en su madriguera al menor indicio de presencia humana. Los equipos de filmación pueden pasar semanas esperando en las noches frías solo para captar el momento fugaz en que emerge, alza la cabeza para olfatear el viento y comienza su sigilosa cacería. Su andar lento y sus pasos suaves lo hacen parecer más un fantasma de la sabana que una criatura de carne y hueso. Bajo la luna creciente africana, entre el murmullo de los insectos y el canto lejano de los búhos, el Aardvark sigue con su vida silenciosa.
sin ruido, sin drama, sin escenas sangrientas ni luchas territoriales, pero su papel es esencial en el mecanismo de la vida nocturna en Mala Mala. Bajo la luz cegadora de una tarde seca en Mala Mala, una manada de facóqueros africanos, cuyo nombre científico es Phacocoerus africanus, aparece lentamente en el borde de un claro. A través del polvo se vislumbra su andar torpe, cabezas bajas, colas erguidas como pequeñas banderas entre un mar dorado. Con su aspecto rústico, cabeza grande, 4 prominencias óseas en el rostro y colmillos curvados, el facóquero ha sido durante mucho tiempo objeto de burla. Pero tras su apariencia divertida hay una maquinaria perfectamente adaptada para sobrevivir. Sus patas cortas pero poderosas le permiten alcanzar velocidades superiores a 50 km/h en tramos cortos, una hazaña notable para su cuerpo robusto. Su piel gruesa y rugosa resiste mordidas y arañazos, y sus colmillos no solo sirven para desenterrar raíces, sino también como armas letales cuando están acorralados. Como omnívoros flexibles, sobreviven a las condiciones más duras comiendo raíces, cortezas, estiércol e incluso restos animales. Una curiosidad de la especie es que reutilizan madrigueras de aardvark, entrando de cabeza para poder salir rápidamente si son atacados. Ese día, la manada estaba compuesta por una hembra adulta y 3 crías de unos 3 meses de edad, más esbeltas, con pelaje suave y ojos curiosos. Se detuvieron cerca de un arbusto de acacia, pastando sobre el pasto tierno brotado tras la última lluvia. El ambiente parecía tranquilo, pero en la naturaleza el silencio raramente es inocente. A poca distancia, una hembra de guepardo, cuyo nombre científico es Acinonyx jubatus, llevaba más de 20 minutos al acecho. Su cuerpo esbelto, músculos tensos bajo el pelaje moteado, es el depredador terrestre más rápido, capaz de alcanzar los 100 km/h en cuestión de segundos. Pero solo puede mantener esa velocidad por menos de medio minuto, lo que significa que su ataque debe ser preciso desde el primer instante. Con la vista fija en una cría que se había alejado del grupo, la guepardo se movió lentamente, cada paso tan suave que no agitaba ni una brizna de pasto seco. Una brisa leve, un latido suspendido y de pronto, se lanzó como una flecha. La madre facóquera reaccionó al instante, emitiendo un grito seco. Toda la manada corrió hacia la maleza baja, pegadas al suelo, colas en alto, como proyectiles diminutos en una explosiva retirada. La cría perseguida no se desesperó.
Zigzagueó, cambió de dirección inesperadamente y se metió entre dos montículos, obligando al guepardo a perder ritmo. Aunque no era más rápida, era más ágil. Y lo más importante, tenía el instinto de millones de años de evolución corriendo por sus venas. En menos de 30 segundos, la guepardo se vio obligada a frenar, jadeando sobre la hierba aplastada. La presa había escapado. No tenía energía para continuar. Cabeza baja, cuerpo agotado, retrocedió hacia la sombra de un árbol, sus ojos aún fijos en los penachos de las colas que desaparecían entre los matorrales. Al otro lado, la manada de facóqueros se había detenido bajo una sombra dispersa. La cría aún temblaba ligeramente, pegada al cuerpo de su madre, pero ya sostenida sobre sus patas firmes. No hubo celebración, ni emociones. Solo instinto. En Mala, escapar de la muerte es una victoria silenciosa. Y para una especie aparentemente torpe como el facóquero, es algo que sabe hacer mejor de lo que creemos. Los animales más bellos del mundo. Obras maestras de la naturaleza. Una mañana, bajo la brillante luz del sol amarilla de un campo de flores silvestres de Texas, un par de pétalos de color naranja brillante revoloteaban suavemente en el aire. La mariposa monarca, Danaus-Plexippus, una de las mariposas más hermosas y únicas del mundo, está realizando su viaje épico. Debajo de las encantadoras alas anaranjadas con bordes negros, pequeños puntos blancos salpican los bordes de las alas como si fueran pequeñas perlas. Pero esa belleza no es simplemente una exhibición de colores de la naturaleza, sino también un mecanismo perfecto de supervivencia. Estos colores brillantes son una advertencia para los depredadores: no soy fácil de comer. Las mariposas monarca tienen una defensa especial. Como larvas, se alimentan únicamente de las hojas de la planta de algodoncillo, Asclepias, una planta que contiene glucósidos cardíacos tóxicos.
El veneno no daña a la mariposa monarca, pero cuando un pájaro o un lagarto tonto intenta morder a una mariposa monarca adulta, el resultado es un violento ataque de náuseas. Después de un solo bocado, el depredador recordará que la mariposa monarca es un manjar que no vale la pena probar una segunda vez. Pero la belleza no es lo único que hace que esta mariposa sea especial. Lo que los convierte en una de las criaturas más asombrosas del planeta es su increíble capacidad para migrar. A diferencia de otras mariposas que viven en un área fija, las mariposas monarcas son verdaderas viajeras. Cada año, millones de mariposas monarca emprenden una migración de más de 4.500 kilómetros, uno de los viajes más largos que haya realizado jamás ningún insecto. El viaje comienza en los campos y bosques templados de Canadá y el norte de los Estados Unidos a finales del verano. Cuando los primeros vientos fríos anuncian la llegada del otoño, las mariposas monarca comienzan a volar, abandonando los bosques de arces y las vastas praderas para dirigirse al sur. Cruzan la frontera con Estados Unidos, se deslizan por los campos de Texas, cruzan las majestuosas montañas de la Sierra Madre y llegan a los bosques de Oyamel del centro de México. Estos bosques, ubicados principalmente en los estados de Michoacán y Estado de México, son los únicos refugios de invernada donde pueden encontrar las mariposas monarca. A una altitud de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el clima aquí es fresco y la humedad es estable, las condiciones perfectas para que las mariposas monarcas sobrevivan el frío invierno. Al llegar, millones de mariposas se reúnen en grupos gigantes, aferrándose a las ramas de los árboles, creando una vista mágica mientras todo el bosque parece estar cubierto por una capa vibrante de color naranja y negro. Pero lo más sorprendente es cómo encuentran estos bosques. Ninguna mariposa monarca realiza este viaje 2 veces. Las mariposas que abandonan Canadá en otoño mueren antes de poder regresar. Entonces, ¿cómo supo la siguiente generación, mariposas que nunca habían puesto un pie en México, exactamente dónde volar? La respuesta sigue siendo un misterio. Los científicos creen que las mariposas monarca tienen un mapa de migración codificado en su sistema genético, que les ayuda a identificar el campo magnético de la Tierra y la posición del Sol para navegar con precisión. Un mecanismo de posicionamiento perfecto que los humanos aún no pueden comprender completamente. En primavera, cuando el clima comienza a calentarse, las mariposas monarca abandonan los bosques de México y comienzan su viaje hacia el norte. Pero ningún individuo puede completar todo el viaje. Las primeras mariposas volarán unos cientos de kilómetros antes de poner huevos y morir, dejando el viaje a su descendencia. Se necesitan de 3 a 4 generaciones sucesivas de mariposas monarca para regresar a Canadá. Un viaje que abarca generaciones, una hazaña que ninguna otra mariposa puede igualar. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través del denso dosel del bosque de Keoladeo en la India, una criatura emergió silenciosamente de la niebla. En medio del inmenso verde de las hojas y el marrón oscuro del suelo, su brillante plumaje brillaba como una gema resplandeciente. Ese es el pavo real indio, Pavo cristatus, una de las aves más hermosas del planeta y símbolo de orgullo y poder en muchas culturas durante miles de años. Con una longitud corporal de hasta 2,3 metros, incluida la cola, el pavo real macho es una de las aves voladoras más grandes del mundo. Pero lo que realmente los hace destacar son sus magníficas y largas plumas de la cola, que se extienden como un abanico gigante, cubiertas de hermosos patrones circulares, brillando en azul, oro y púrpura.
Cada ojo de pluma en la cola del pavo real no es simplemente una característica natural, sino también un delicado mecanismo de reflexión de la luz. A medida que el pavo real se mueve, la luz se refleja en sus plumas, creando un efecto iridiscente que cambia con cada ángulo de visión, una obra maestra natural que ningún artista puede recrear a la perfección. Pero no todos los pavos reales poseen plumas tan magníficas. Los pavos reales hembras, a diferencia de los machos, tienen un plumaje gris-marrón liso, que les ayuda a mimetizarse con su entorno para evitar a los depredadores. Mientras que el pavo real macho es llamativo y conspicuo, la hembra es una maestra del camuflaje, una estrategia de supervivencia perfecta en la naturaleza. Pero la belleza del pavo real es más que un regalo de la naturaleza, es un arma en la feroz competencia por encontrar pareja. Durante la temporada de reproducción, de marzo a junio, los pavos reales machos comienzan una de las exhibiciones de cortejo más espectaculares del mundo natural. Cuando ve un grupo de pavos reales, el pavo real macho camina hacia adelante con un paso elegante y orgulloso, como un emperador caminando delante de sus súbditos. Emitió un grito que resonó por todo el bosque, un sonido distintivo, como el llamado de una trompeta distante. Entonces, de repente, extendió sus enormes plumas de la cola, abriéndose en un magnífico abanico que vibró suavemente y creó un encantador sonido susurrante. Los ojos peludos de la cola comienzan a reflejar la luz desde cientos de ángulos diferentes, creando un efecto visual mágico. Pero el pavo real no se deja encantar fácilmente. Observan cada detalle, la longitud de las plumas, el brillo de los colores, la forma en que el pájaro macho sacude cada pluma y su forma de caminar. Solo los pavos reales con las plumas más perfectas, los más sanos y los más persistentes tienen posibilidades de conquistar una pareja. No se trata solo de un concurso de belleza, sino también de una prueba de la naturaleza para seleccionar a los individuos más selectos y garantizar que la próxima generación tenga un fuerte acervo genético. Pero en la naturaleza, la belleza puede ser un arma de doble filo. Es este plumaje brillante lo que hace que el pavo real macho sea un blanco fácil para los depredadores. En los bosques tropicales de la India, Sri Lanka y Nepal, donde vive esta ave, se encuentra regularmente con cobras, leopardos y chacales. Sin embargo, el pavo real no está completamente indefenso. Aunque son aves de gran tamaño, tienen patas poderosas y pueden correr a velocidades de hasta 16 km por hora para escapar. Cuando son atacados, los pavos reales pueden saltar alto de repente, batiendo sus alas con fuerza para volar hasta las ramas de los árboles donde los enemigos no pueden alcanzarlos. Además, los pavos reales también poseen garras afiladas y una táctica sorprendente, pueden cazar y matar serpientes venenosas. Mucha gente cree que los pavos reales son inmunes al veneno de la cobra, una creencia que se remonta a miles de años en las culturas orientales. Desde la antigüedad, el pavo real ha sido venerado como un ave real. En la India, se consideran aves sagradas, símbolos de los dioses, y aparecen en muchas obras arquitectónicas, arte y leyendas. Pero a pesar de ser elogiados por los humanos, los pavos reales aún enfrentan muchas amenazas en los tiempos modernos. La caza ilegal de sus plumas ha reducido gravemente el número de pavos reales en el pasado. Aunque hoy en día la caza del pavo real está prohibida en muchos países, todavía hay cazadores furtivos que operan en secreto y buscan ejemplares con un plumaje especialmente bello.
Además, la pérdida de hábitat debido a la deforestación y la urbanización también pone a los pavos reales en una posición difícil. Cuando los bosques desaparecen, las criaturas que dependen de ellos pierden sus hogares. Pero todavía hay esperanza. Muchas reservas naturales, como el Parque Nacional Keoladeo en la India o los santuarios de vida silvestre en Sri Lanka, han realizado esfuerzos para restaurar el hábitat de esta ave. Los programas de conservación, junto con el cambio de conciencia humana, están ayudando a los pavos reales a sobrevivir y prosperar. La belleza del pavo real no radica simplemente en sus brillantes colores o sus magníficas plumas. También es una historia sobre la adaptación, la resiliencia en la naturaleza y cómo la naturaleza crea las obras maestras más vívidas. ¿Pero podremos preservar esa belleza para siempre? ¿O llegará el día en que las gloriosas danzas de cortejo del pavo real existirán solo en pinturas y recuerdos lejanos? Los pavos reales existen desde hace millones de años, pero su destino ahora depende de nosotros. Protejamos la naturaleza antes de que sea demasiado tarde, porque este mundo sería menos brillante sin los magníficos pavos reales del bosque verde. El sol acababa de salir sobre los densos bosques del oeste de China, filtrándose a través del espeso follaje, dibujando brillantes rayos de luz sobre el suelo cubierto de musgo. En el silencio del bosque profundo, un rayo de luz dorada se deslizó de repente entre las copas bajas de los árboles, suave pero encantador. Y entonces, en medio de la exuberante vegetación, apareció una orgullosa criatura, el faisán dorado, Chrysolopus pictus, también conocido como faisán dorado, una de las aves más coloridas y misteriosas del planeta. El faisán dorado ha sido conocido desde hace mucho tiempo como el tesoro viviente de la naturaleza. Con su larga y brillante cresta dorada que cae en cascada como un suave arroyo de seda, sus ojos brillantes y alertas y su plumaje brillante como una imagen perfecta de la naturaleza, esta ave realmente tiene la apariencia de un emperador en la naturaleza. Pero esa belleza no es solo un adorno, es una herramienta de supervivencia, un arma para atraer parejas y también la razón por la que el faisán dorado es un objetivo para los cazadores furtivos. El faisán dorado es una de las aves con el plumaje más magnífico del mundo. El pájaro macho tiene una maravillosa mezcla de colores brillantes, la cabeza y el cuello están cubiertos con una capa de brillantes plumas doradas, dispuestas en capas como una túnica real. La espalda está cubierta de un rojo brillante, resaltando sobre el fondo verde y unas alas cortas pero fuertes. Pero lo más especial es su larga cola, que representa más de 2/3 de la longitud total del cuerpo, decorada con delicados patrones de lunares, lo que les ayuda a mimetizarse con su entorno cuando es necesario. A pesar de su apariencia deslumbrante, los faisanes dorados son maestros en el arte del sigilo, gracias a la forma en que sus colores reflejan y se mezclan con la luz del bosque. A diferencia del espléndido pájaro macho, la hembra es de color marrón oscuro, con rayas que le ayudan a esconderse fácilmente bajo capas de hojas caídas. Este es un rasgo de supervivencia importante, ya que el trabajo principal de la hembra es incubar los huevos y proteger a las crías de depredadores como zorros, civetas y aves rapaces. Cada año, en primavera, el bosque se convierte en escenario de espectaculares exhibiciones de cortejo. El pájaro macho, con absoluto orgullo y confianza, inicia su danza seductora. Extendió sus alas, levantó su cresta dorada y se movió lentamente alrededor de la hembra, deteniéndose ocasionalmente para balancear su larga cola bajo la luz del sol de la mañana. Al percibir la atención del otro, el faisán dorado abre repentinamente su cuello, revelando el pelaje de rayas anaranjadas y negras debajo de su cuello, una característica rara que solo aparece en momentos especiales.
La hembra observará atentamente cada movimiento y cada mirada del macho. Si la apariencia impresionante y la fuerza del pretendiente la convencen, se acercará y aceptará al macho como su pareja. La vida salvaje no es solo una batalla por la supervivencia, sino también un viaje de belleza y selección natural. A pesar de su apariencia orgullosa, el faisán dorado es un ave extremadamente cautelosa. Rara vez vuelan lejos y pasan la mayor parte del tiempo moviéndose sobre el suelo, abriéndose paso a través de la densa vegetación en busca de alimento. Su menú es muy diverso, desde semillas, frutas, insectos hasta pequeñas plantas. Pero la vida en la selva no es pacífica. Los depredadores acechan en todas partes. Tanto los leopardos como las civetas y los halcones encuentran en el faisán dorado una comida tentadora. Por lo tanto, a pesar de poseer un plumaje excepcional, esta ave aún tiene que depender de una rápida velocidad de reacción y una hábil capacidad para esconderse para sobrevivir. Al percibir algún peligro, el faisán dorado saldrá inmediatamente a una velocidad increíble, esquivando arbustos densos para escapar. Si no les queda otra opción, se lanzarán al aire y usarán sus alas cortas pero poderosas para elevarse hasta las copas de los árboles, donde los depredadores tendrán más dificultades para perseguirlos. El faisán dorado ha sido durante mucho tiempo un símbolo de realeza y riqueza en muchas culturas. En el arte oriental, las imágenes de esta ave aparecen a menudo en pinturas, trajes tradicionales e incluso en la arquitectura real. Sin embargo, es su belleza lo que los convierte en un objetivo para los cazadores furtivos. La captura y cautiverio de faisanes dorados como mascotas ha reducido significativamente sus números en la naturaleza. Además, la destrucción de los bosques primarios en China, Myanmar y algunas partes del sudeste asiático ha empujado a esta ave a una situación más difícil que nunca. Actualmente, el faisán dorado aún no está clasificado como una especie en peligro de extinción, pero si no se toman medidas de conservación oportunas, podría enfrentar una grave disminución en sus números en el futuro. La superficie del agua se ondulaba suavemente bajo la luz del atardecer, los rayos de luz atravesaban el agua clara, iluminando a una pequeña criatura con una belleza increíblemente magnífica. Las largas aletas revolotean como un manto de seda, reflejando colores que van desde el azul y el carmesí hasta el dorado brillante. Este es el pez Beta, Beta splendens, uno de los peces ornamentales más bellos del mundo, símbolo de orgullo y fuerza. Pero detrás de esa apariencia mágica hay una historia de increíble adaptación, de batallas incansables y del vínculo especial entre los humanos y este diminuto pez. No es casualidad que los peces beta sean conocidos como la perla del océano. Con un cuerpo largo y suave como una tira de seda viva, los peces beta poseen hermosas aletas largas que se extienden como pétalos de flores florecientes. Cada beta es una obra de arte individual. Algunos individuos tienen un color rojo intenso y brillante, como una antorcha encendida bajo el agua. Algunos son de color azul metálico y reflejan la luz para crear rayos de luz mágicos. Hay peces beta con patrones jaspeados que combinan muchos colores que recuerdan a piedras preciosas brillantes. Pero no solo tienen una apariencia hermosa, los peces beta también poseen una característica biológica muy especial. Pueden respirar aire directamente gracias a un órgano respiratorio auxiliar llamado órgano laberíntico. Esto les ayuda a sobrevivir incluso en aguas pobres en oxígeno que la mayoría de los otros peces no pueden tolerar. Aunque su apariencia suave engañe, los betas son verdaderos luchadores. Tienen instintos de caza y territoriales extremadamente fuertes, listos para luchar contra cualquier intruso. En la naturaleza, los peces beta viven en pequeños arroyos, pantanos y arrozales inundados de Tailandia, Camboya y Vietnam.
A menudo tienen que competir por territorio y fuentes de alimento con otras especies de peces. Siempre que detecta una amenaza, el pez beta macho extenderá sus aletas y branquias, creando una postura intimidante hacia su oponente. Si el enemigo no se retira, la batalla continuará, con mordiscos ultrarrápidos y persecuciones dramáticas. Es esta naturaleza agresiva la que ha llevado durante mucho tiempo a los humanos a utilizar peces beta en las tradicionales peleas de peces en el sudeste asiático. Los betas luchadores son cuidadosamente seleccionados y entrenados durante generaciones para convertirse en verdaderos guerreros. Sin embargo, hoy en día las peleas de peces se han restringido para proteger a esta especie de actos violentos, aunque son originarios de las aguas salvajes del sudeste asiático. Los peces beta han conquistado el mundo con su belleza única. Desde los mercados de pescado de Bangkok hasta las tiendas de acuarios de alta gama de Europa, los peces beta son siempre los peces más buscados. Los cuidadores de peces beta no solo se sienten atraídos por los colores brillantes, sino también porque los peces beta tienen personalidades muy fuertes. Pueden reconocer a sus dueños, responder a movimientos externos e incluso pueden interactuar con los humanos nadando cerca del borde del tanque cuando ven a una persona familiar. Gracias a siglos de crianza, hoy en día los peces beta vienen en cientos de variaciones con diferentes formas y colores. Algunas cepas populares de beta incluyen: Beta Alfmon, posee una aleta caudal semicircular perfecta que puede alcanzar 180 grados cuando está extendida. Beta Crowntail, tiene una aleta caudal en forma de corona, lo que le da una belleza fuerte y vanguardista. Beta Placat, tipo salvaje de beta, tiene aletas cortas pero cuerpo fuerte, a menudo utilizado en peleas tradicionales de peces. Beta Koi, con patrones similares a los de los peces koi japoneses, con colores mezclados al azar, creando individuos que son únicos. Aunque los peces beta son uno de los peces de acuario más populares del mundo, sus números en la naturaleza están en grave descenso. La destrucción del hábitat debido a la urbanización y la contaminación del agua están poniendo en peligro a los peces beta salvajes. Los arrozales, pantanos y canales donde antaño vivían se reducen día a día. Además, la sobreexplotación para satisfacer la demanda del mercado también amenaza a las poblaciones silvestres de beta. Hoy en día, se han implementado muchos programas de conservación para proteger a los betas en la naturaleza. Algunos científicos y entusiastas de los acuarios han pedido la conservación y cría de cepas salvajes de beta para evitar la extinción. Desde los prístinos arrozales de Tailandia hasta los lujosos acuarios de los hogares modernos, los peces beta han demostrado que son más que simples peces ornamentales, son símbolos de fuerza, orgullo y belleza eterna. Al observar a los peces beta, no solo vemos colores hermosos sino también un espíritu de lucha inquebrantable. Son un testimonio de la maravilla de la naturaleza, una criatura diminuta con una inspiradora historia de supervivencia y belleza. El amanecer cae sobre las tranquilas marismas de Europa, donde tenues nieblas se desplazan perezosamente sobre el agua. En ese espacio tranquilo, de repente se oyeron sonidos extraños, mezclados con el susurro de las cañas. Y entonces, en medio de la brillante luz del sol, sucedió algo mágico. Pequeñas criaturas con ojos redondos y cuerpos delgados comenzaron a moverse. Ya no tienen el habitual color marrón monótono, sino que poco a poco se cubren de un misterioso color azul. Esta es la rana de los páramos, Rana arvalis, la rana con la capacidad de cambiar de color más singular del mundo animal. Pero esa belleza solo dura un momento, una transformación que ocurre rápidamente para cumplir una sola misión, transmitir la vida a la siguiente generación. Antes de hablar de este extraño milagro, la rana mora no parece ser una especie de rana especial. Son de tamaño bastante pequeño, apenas 5 a 7 cm, con piel de color marrón claro o gris ceniza que les ayuda a camuflarse fácilmente entre hojas podridas y barro.
Esta especie de rana se distribuye principalmente en Europa y el norte de Asia, apareciendo desde los pantanos de los Países Bajos, Alemania, Polonia hasta los densos bosques de Siberia. Son anfibios extremadamente resistentes, capaces de sobrevivir en duras condiciones de frío, y se encuentran poblaciones incluso tan lejanas como el Círculo Polar Ártico. Las ranas de páramo son nocturnas y pasan la mayor parte del tiempo escondidas bajo el barro o en la hierba densa. Son expertos cazadores de insectos que atrapan presas con sus lenguas largas y pegajosas, listas para atrapar cualquier mosca, insecto o araña que aparezca a su vista. Pero lo que hace que las ranas de los páramos sean especiales no es cómo sobreviven, sino cómo transforman su apariencia durante la temporada de reproducción, un fenómeno raro en el mundo animal. Todo empezó cuando llegó la primavera. A medida que el último hielo se derrite y las aguas se calientan, las ranas de páramo comienzan un viaje emocional, una migración a lagunas poco profundas en busca de una pareja. Para atraer la atención de las hembras, los machos realizan una exhibición única, cambian el color de su piel de marrón a azul brillante, un color tan brillante que parece como si estuvieran pintados con una luz mágica. Este cambio solo dura aproximadamente una semana, tiempo suficiente para que las hembras reconozcan qué individuo es el más saludable para aparearse. Después de encontrar pareja, los machos pierden gradualmente su hermoso color verde, volviendo a su color marrón grisáceo original, como si nunca hubieran sufrido ninguna transformación. ¿Pero por qué solo la rana mora puede hacer esto? Los científicos creen que el pigmento de su piel reacciona a las hormonas de la temporada de reproducción, produciendo un tono azul cuando nadan en agua fría. Esta es una forma que tienen las hembras de reconocer fácilmente a los machos entre cientos de individuos de la misma especie en el pantano primaveral. Pero la vida de Moor Frog no es todo gloria. Una vez finalizado el apareamiento, las hembras ponen cientos de huevos bajo la vegetación flotante en la superficie del agua. Sin embargo, solo una pequeña fracción de ellos puede sobrevivir. Depredadores como serpientes de agua, peces grandes y aves rapaces acechan alrededor de las puestas de huevos, listos para eliminar una nueva generación antes de que alcancen la edad adulta. Incluso los renacuajos después de la eclosión no tienen muchas posibilidades de sobrevivir, cuando se enfrentan a innumerables peligros de la naturaleza. Para las ranas de páramo adultas, los desafíos no terminan allí. Cuando llega el invierno, tienen que enfrentarse al duro frío. Pero en lugar de migrar o buscar un lugar cálido, las ranas de páramo tienen una sorprendente estrategia de supervivencia, se congelan por completo. Sus cuerpos dejan de funcionar, sus latidos cardíacos se vuelven casi nulos y se convierten en cubitos de hielo vivientes. Pero cuando llega la primavera, ocurre otro milagro, sus cuerpos se descongelan poco a poco, sus corazones vuelven a latir y continúan sus vidas como si nada hubiera pasado. A pesar de ser una especie muy adaptable, la rana de los páramos aún enfrenta serias amenazas por parte de los humanos. El cambio climático está alterando su ciclo invierno-primavera, lo que hace difícil predecir cuándo se reproducen. La contaminación del agua y los pesticidas también afectan la calidad del agua en los humedales, reduciendo la tasa de supervivencia de los huevos y los renacuajos. Además, la deforestación y la urbanización han provocado la desaparición de humedales naturales, obligando a las ranas de páramo a buscar nuevos hábitats, lo que no siempre es fácil. Sin embargo, muchos países de Europa han comenzado a reconocer la importancia de las ranas de páramo en el ecosistema y han introducido medidas de conservación como la construcción de reservas de humedales y la limitación de la contaminación del agua. En las gélidas aguas del Océano Ártico, donde los icebergs flotan en silencio sobre aguas gélidas, una misteriosa criatura se desliza por las profundidades. A diferencia del sombrío tono azul grisáceo de la mayoría de las ballenas, tiene un pelaje blanco puro que refleja la brillante luz del sol del norte. Mientras subía a la superficie, un sonido melodioso resonó en el mar frío, una canción fascinante, como si el océano estuviera contando una historia antigua.
Esa es la ballena blanca, Delphinapterus leucas, también conocida como beluga, una de las especies de ballenas más misteriosas y encantadoras del planeta. Pero detrás de esa apariencia apacible se esconde una vida desafiante, en la que tienen que enfrentarse a duros cambios de la naturaleza y a peligros por parte de los humanos. A diferencia de otras ballenas gigantes que son de color azul oscuro o gris plateado, las ballenas belugas se destacan por su piel blanca pura, lo que les ayuda a camuflarse fácilmente entre los icebergs. Pero cuando nacen, las crías de ballena beluga son de color gris o azul claro. Se necesitan de 5 a 7 años para que gradualmente se vuelvan completamente blancos, un cambio de color raro en el mundo animal. Además de su característico color blanco, las ballenas beluga también tienen una característica única, una cabeza redonda y suave que puede cambiar de forma cuando se mueven o expresan emociones. A diferencia de otras ballenas con cráneos duros, las ballenas beluga poseen una capa especial de tejido blando en la cabeza que les ayuda a regular sus expresiones, una capacidad que está prácticamente ausente en otros animales marinos. Con una longitud de entre 3 y 5 metros y un peso de hasta 1,5 toneladas, la ballena beluga no es la especie de ballena más grande, pero sí una de las más inteligentes y ágiles. Si la ballena jorobada es conocida como la cantante del océano con sus emotivas melodías, la ballena beluga es la narradora del mar. Son una de las especies de ballenas más vocales de todas, con más de 50 llamados diferentes que van desde silbidos, chasquidos, golpecitos e incluso sonidos que se asemejan a la voz humana. Gracias a esta rica capacidad de comunicación, las ballenas beluga pueden comunicarse entre sí, buscar crías perdidas y advertirse unas a otras del peligro. No solo eso, también poseen un órgano sonar extremadamente sensible, que les ayuda a encontrar su camino incluso en los mares oscuros bajo metros de hielo. Algunas historias cuentan que unos marineros una vez oyeron el grito de la beluga desde lejos y creyeron que era la voz de los espíritus del mar. De hecho, esta especie de ballena puede imitar algunos sonidos humanos, una habilidad rara en el mundo animal. A pesar de su notable inteligencia, las ballenas beluga enfrentan numerosos desafíos en la naturaleza. Viven principalmente en los mares árticos, desde Canadá, Groenlandia, Rusia hasta Noruega. Cada año, cuando se acerca el gélido invierno, las ballenas beluga realizan migraciones de miles de kilómetros en busca de aguas más cálidas y más alimento. Pero este viaje no es fácil. Depredadores como los osos polares y las orcas están siempre al acecho, esperando la oportunidad de atacar a las crías de belugas o a individuos viejos y débiles. Las orcas, con sus tácticas de caza en grupo, a menudo rodean a las belugas y las empujan hacia aguas poco profundas, lo que les hace imposible escapar. Pero el mayor enemigo de la ballena beluga no son los depredadores, es el cambio climático y los humanos. El calentamiento global está derritiendo el hielo del Ártico a un ritmo sin precedentes. Para las ballenas beluga, esto significa la pérdida de un hábitat vital. A medida que el hielo se derrite, se abren nuevas rutas marítimas que traen consigo la contaminación acústica de los barcos, un factor que puede afectar gravemente la capacidad de las ballenas beluga para comunicarse y navegar. Además, la exploración de petróleo y gas en el Ártico está contaminando su hábitat. Los derrames de petróleo pueden dañar la salud de las belugas, reduciendo su número en estado salvaje. No solo eso, la ballena beluga también es una de las especies de ballena más cazadas de la historia. En el pasado, eran cazados por su grasa y piel, pero hoy en día, son capturados para la industria del entretenimiento en acuarios. Actualmente hay alrededor de 150.000 belugas en estado salvaje, pero este número está disminuyendo. Varias poblaciones de Canadá y Rusia han sido catalogadas como en peligro de extinción, lo que ha provocado que muchas organizaciones conservacionistas hagan sonar la alarma. En las profundas aguas azules del océano, donde la luz del sol solo puede penetrar débilmente a través de las capas profundas, una criatura flota en silencio, como si no perteneciera a este mundo.
sin huesos, sin corazón, sin cerebro, y sin embargo ha sobrevivido durante más de 500 millones de años, más que cualquier otro animal de la Tierra. Los largos tentáculos se balanceaban suavemente con la corriente y los cuerpos suaves brillaban intensamente en la oscuridad del océano profundo. Esas son las medusas, fantasmas transparentes del mar, criaturas que son a la vez hermosas y aterradoras y que encierran misterios que los humanos aún no han podido descifrar por completo. Las medusas existen desde hace más de 500 millones de años, quizá incluso 700 millones de años, son más antiguas que los dinosaurios, los tiburones o cualquier animal conocido por el hombre. Sin huesos ni caparazones duros, los cuerpos de las medusas están compuestos en un 95% de agua y sin embargo han sobrevivido millones de años de cambio climático, colisiones de meteoritos y duras edades de hielo. ¿Qué los hace inmortales en este mundo en constante cambio? El secreto está en su sencillez. Sin cerebro ni sistemas nerviosos complejos, las medusas no necesitan pensar, simplemente existen, se dejan llevar por las corrientes oceánicas y aprovechan su entorno para sobrevivir. Aunque no tienen cerebro ni ojos como los animales superiores, las medusas se encuentran entre las criaturas más hermosas del océano. Vienen en una variedad de formas y colores, desde transparentes hasta azules, rosas, morados e incluso brillantes. Las medusas bioluminiscentes son uno de los fenómenos más misteriosos del océano. Las especies de medusas como la medusa peine o ctenopora tienen la capacidad de emitir luz azul, violeta o incluso arcoíris cuando se mueven. Este fenómeno no solo crea un espectáculo de luces mágico bajo el mar, sino que también es una forma de defenderse de los depredadores. Una de las medusas más impresionantes es la medusa Nomura, un gigante del océano que puede alcanzar hasta 2 metros de diámetro y pesar más de 200 kilogramos. Mientras se mueven a través del agua, se asemejan a naves espaciales que se mueven lentamente a través de un mundo alienígena. Debajo del exterior suave y flexible de la medusa se esconde uno de los mecanismos depredadores más temibles del océano. Los tentáculos son delgados pero están repletos de nematocistos venenosos, un arma biológica que puede derribar a su presa en segundos. Algunas especies de medusas poseen un veneno extremadamente fuerte que puede matar a una persona con solo una pequeña picadura. Entre ellas, la más aterradora es la cubomedusa, la medusa más peligrosa del mundo. Las medusas caja viven principalmente en las aguas de Australia y el Océano Pacífico. Pueden nadar activamente, a diferencia de la mayoría de las medusas que simplemente se dejan llevar por la corriente, y poseen un veneno que puede matar a un humano adulto en cuestión de minutos. El veneno de la medusa caja no solo causa un dolor terrible, sino que también puede paralizar el sistema nervioso, detener el corazón y hacer que la víctima pierda el conocimiento inmediatamente. Algunas personas que sobreviven a las picaduras de medusas caja todavía sufren dolor años después. Pero no todas las medusas son peligrosas. Muchas medusas pequeñas son completamente inofensivas y simplemente tranquilas viajeras del océano. Una de las cosas más sorprendentes de las medusas es su inmortalidad. La medusa inmortal, Turritopsis dornii, que se encuentra en el mar Mediterráneo y algunas aguas tropicales, es la única criatura de la Tierra que puede revertir el proceso de envejecimiento. Cuando está en peligro o herido, en lugar de morir, puede revertir su ciclo de vida, transformándose nuevamente en una forma larvaria y comenzando de nuevo. Esto significa que, en teoría, las medusas inmortales pueden vivir para siempre, a menos que sean devoradas por un depredador. Los científicos están estudiando esta medusa con la esperanza de encontrar la clave de la inmortalidad o al menos una forma de ralentizar el proceso de envejecimiento en los humanos. El amanecer cae sobre las inmensas lagunas de África, donde las tranquilas aguas reflejan el sol de la mañana como un espejo gigante. Desde lejos apareció una figura extraña, piernas largas y delgadas deslizándose suavemente sobre el agua y un cuello suave y curvado que se enroscaba como una cinta de seda rosa en la naturaleza salvaje.
Entonces, de repente, todo el campo de agua se iluminó con un color rosa brillante, mientras miles de individuos extendían sus alas juntos, creando una escena mágica que parecía surgida de un sueño. Ese es el flamenco, Phoenicopteridae, un ave que simboliza la majestuosa belleza y el misterio de la naturaleza. Pero detrás de esa elegante apariencia se esconde una vida desafiante, donde deberán luchar por sobrevivir en los entornos más duros del planeta. Los flamencos se encuentran entre las aves más llamativas del mundo, no solo por sus gráciles cuerpos sino también por sus distintivos colores. Pero lo interesante es que no nacen rosas. Cuando nacen, los flamencos bebés tienen plumaje blanco o gris, pero con el tiempo comienzan a absorber pigmentos carotenoides de algas, camarones pequeños y plancton en su dieta. Es este pigmento el que gradualmente torna su plumaje de un brillante color rosa anaranjado, una característica que los convierte en las aves más llamativas de las marismas y los lagos. Cuanto más alimentos ricos en carotenoides comen los flamencos, más brillantes se vuelven sus colores, una señal importante que les ayuda a atraer parejas durante la temporada de reproducción. Los flamencos más pálidos suelen ser individuos jóvenes o menos sanos, mientras que los de color rosa más oscuro suelen ser los dominantes de la bandada. Si hay una danza en el mundo animal que puede rivalizar con el esplendor del pavo real o la gracia del ave del paraíso, es la danza de apareamiento del flamenco. Cuando llega la temporada de reproducción, cientos, incluso miles de flamencos se reúnen para realizar una fascinante exhibición sincronizada. Estiran sus largas patas hacia arriba, estiran sus cuellos hacia el cielo y luego se mueven rítmicamente, abriendo sus alas para revelar parches de plumas negras que contrastan con el rosa brillante. Todo el rebaño se moverá junto como si estuviera participando en una danza antigua, un ritual transmitido a través de millones de años de evolución. Los machos con los movimientos de baile más potentes e impresionantes serán elegidos por las hembras como compañeros, un concurso de belleza y fuerza que tiene lugar en plena naturaleza. Una vez que se encuentra una pareja, la pareja se vinculará estrechamente durante toda la temporada de reproducción. Juntos construyen un nido de barro, una pequeña estructura en forma de cono que se eleva sobre el agua para proteger los huevos de los depredadores y los cambios en los niveles del agua. A pesar de su apariencia majestuosa, los flamencos no viven en bosques frondosos ni en jardines del Edén. En lugar de ello, eligen los lugares más extremos para sobrevivir, lagos altamente salinos y alcalinos en África, Sudamérica y Asia Central. Lagos como Natron en Tanzania, Bogoria en Kenia o Laguna Colorada en Bolivia son cuerpos de agua donde la mayoría de los otros animales no pueden sobrevivir debido a su alta salinidad y pH. Pero los flamencos han evolucionado para adaptarse perfectamente a este entorno. Tienen una piel gruesa especial en sus patas para resistir la corrosividad del agua alcalina y un sistema único de filtración de agua en sus picos les permite beber agua salada sin verse afectados. Además, sus patas largas no solo les ayudan a atravesar aguas profundas con facilidad, sino que también les permiten entrar en zonas de difícil acceso para depredadores como hienas, zorros o serpientes. Sin embargo, esto no significa que la vida de los flamencos no esté en peligro. Cuando las fuentes de agua se secan o se contaminan, poblaciones enteras de flamencos pueden verse gravemente afectadas. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los bosques de Madagascar y la última luz del día teñía de un amarillo dorado las antiguas copas de los árboles, una extraña criatura se movía lentamente entre las ramas cubiertas de musgo. Sin prisas, sin ruido, cada paso es como una danza silenciosa en la naturaleza. Los ojos redondos giran independientemente en dos direcciones, observando todo sin girar la cabeza. Pero lo que realmente la convierte en una de las criaturas más mágicas de la Tierra es su fascinante capacidad de cambiar de color, un talento único en el reino animal. Este es el camaleón, Furcifer pardalis, uno de los reptiles más bellos y misteriosos del planeta. Sus cuerpos están cubiertos de una gama inimaginable de colores, verde, rojo anaranjado, dorado, morado, incluso una mezcla de los colores más brillantes.
Pero no nos equivoquemos, los camaleones no cambian de color para mimetizarse con el entorno. De hecho, cada color de su cuerpo es un lenguaje, una forma de comunicarse con los demás y expresar su estado fisiológico. Cuando los camaleones están relajados, sus cuerpos son de color verde o marrón claro, lo que les ayuda a esconderse fácilmente en la copa de los árboles. Pero cuando se enfrentan a un rival, cuando están enojados o cuando llega la temporada de apareamiento, se tornan de un color carmesí, naranja brillante o azul brillante, una declaración poderosa en la jungla. El secreto de esta transformación reside en células pigmentarias especiales, iridóforos, ubicadas debajo de la piel, que contienen nanocristales que pueden reflejar la luz en diferentes longitudes de onda, creando colores mágicos que cambian de un momento a otro. Pero la belleza por sí sola no es suficiente, los camaleones también son depredadores silenciosos. No persiguen a sus presas ruidosamente, sino que esperan pacientemente, utilizando sus ojos que pueden girar 360 grados de forma independiente para escanear su entorno. Cuando un insecto se acerca, el camaleón activa su arma más poderosa, una lengua 2 veces más larga que su cuerpo, que puede disparar a velocidades de 5 metros por segundo. En una fracción de segundo, la presa fue atrapada, indefensa ante el ataque ultra rápido. Cuando llega la temporada de lluvias, los bosques de Madagascar cobran vida. Este es también el momento en que los camaleones entran en la temporada de reproducción. Los machos se vuelven más agresivos, de colores más brillantes y más dispuestos a participar en peleas por parejas. El enfrentamiento no se libra con garras ni colmillos, sino con color y gesto. El que tenga más colorido, mayor tamaño y la capacidad de demostrar autoridad a través de cada movimiento ganará. Después del apareamiento, la hembra del camaleón encuentra un lugar blando, cava un pequeño agujero y pone entre 10 y 40 huevos, enterrándolos profundamente en el suelo para protegerlos de los depredadores. A diferencia de otros reptiles que cuidan sus huevos, los camaleones hembras los abandonan poco después de ponerlos, dejando que la naturaleza decida el destino de la siguiente generación. Los huevos permanecerán latentes en el suelo durante 4 a 12 meses, dependiendo de la temperatura ambiente, antes de que los primeros individuos jóvenes rompan la cáscara y entren al mundo salvaje por su cuenta, sin la protección de sus padres. Pero la vida de un camaleón no es fácil. La destrucción de los bosques de Madagascar está reduciendo gravemente su hábitat. Los bosques donde viven están siendo talados paulatinamente para la tala y la agricultura, lo que ha llevado a muchas especies de camaleones al estado de peligro de extinción. No solo eso, también son blanco del comercio de mascotas, donde los individuos más hermosos son sacados de la naturaleza y puestos en cautiverio, donde rara vez pueden vivir tanto tiempo como lo harían en la naturaleza. El camaleón es una obra maestra de la naturaleza, una criatura que encierra misterios aún por resolver. Son pinturas vivientes que se mueven a través del dosel del bosque, símbolos de constante adaptación y transformación en el mundo salvaje. ¿Pero pueden los humanos protegerlos de sus propios efectos nocivos? Imagínese un día en el que los bosques de Madagascar ya no resuenen con el susurro de las hojas bajo los suaves pasos de los camaleones. Las manchas verdes, rojas y amarillas que una vez adornaban la naturaleza ahora son solo un recuerdo lejano. ¿Estamos perdiendo una de las criaturas más asombrosas del planeta debido a nuestra falta de cuidado? Los camaleones siguen vivos, siguen cambiando de color, siguen cazando, siguen reproduciéndose. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán hacer eso?
mientras la luz del sol se filtra a través del denso dosel de los bosques tropicales del sudeste asiático y Sudamérica, una misteriosa criatura se desliza silenciosamente entre las ramas, casi invisible entre las hojas verdes. Sin hacer ningún sonido, sin dejar rastro, se movía con gracia como una cinta de seda viva, reflejando la luz a través de cada pequeña y brillante escama. Es la serpiente verde, una de las serpientes más bellas y misteriosas del planeta. Con sus cuerpos esbeltos, sus ojos agudos y su camuflaje perfecto, son maestros del sigilo, depredadores silenciosos y también algunas de las criaturas más encantadoras del mundo natural. La serpiente verde no es una sola especie, sino un grupo de muchas especies con colores brillantes y una adaptabilidad sorprendente. Algunas de las especies notables entre ellas incluyen: víbora verde de cola roja, Trimeresurus albolabris. Esta serpiente tiene un cuerpo verde pero una cola roja distintiva y ojos de color amarillo brillante como dos gemas. Esta es una de las víboras más comunes en el sudeste asiático, poseedora de un veneno que puede paralizar a su presa en tan solo unos minutos. Serpiente arbórea verde, Aetuya nasuta delgada y elegante. Esta serpiente tiene un hocico puntiagudo distintivo y ojos telescópicos que le permiten rastrear a sus presas con gran precisión. No son venenosas y dependen de la velocidad y la agilidad para cazar. Víbora de ojos de tigre, Botrytis schegeli. Esta serpiente tiene escamas rugosas y ojos afilados, lo que le da una apariencia misteriosa, como si surgiera de un cuento mítico. Independientemente de la especie, todas las serpientes verdes tienen una cosa en común: son maestras del camuflaje, capaces de mimetizarse con su entorno hasta el punto de ser casi invisibles. Esto les permite esconderse fácilmente, acechar a sus presas y mantenerse alejados de los enemigos. Las serpientes verdes no necesitan perseguir o atacar apresuradamente como muchos otros depredadores. Utilizan tácticas de emboscada, esperando pacientemente a que la presa pase antes de asestar el golpe decisivo. Cada especie de serpiente verde tiene su propia forma de cazar. Las especies venenosas, como la víbora de cola roja, utilizan una mordedura ultra rápida, inyectando veneno en su presa y luego liberándolo, lo que permite que el veneno paralice lentamente el sistema nervioso y los músculos de la víctima. No necesitan usar la fuerza, basta con esperar unos minutos antes de acercarse lentamente a su comida. Las especies no venenosas, como la serpiente arbórea verde, dependen de la velocidad y la técnica. Cuando detectan insectos, pequeños pájaros o reptiles que pasan cerca, se lanzan repentinamente hacia adelante, usando sus cuerpos para envolver a su presa antes de tragarla entera. Una de las armas más poderosas de la serpiente verde son sus ojos especiales. A diferencia de muchas otras serpientes que tienen una visión limitada, algunas serpientes verdes poseen ojos que pueden ajustar su enfoque, lo que les permite rastrear objetivos con gran precisión. Algunas especies incluso pueden detectar la luz infrarroja, lo que les ayuda a ver a sus presas incluso en la oscuridad. A diferencia de muchas otras serpientes que ponen huevos, la mayoría de las serpientes verdes dan a luz crías vivas, ovovivíparas. En lugar de poner huevos y abandonarlos como otras serpientes terrestres, las serpientes verdes mantienen sus huevos dentro de sus cuerpos y solo dan a luz a sus crías cuando están completamente desarrolladas. Este proceso reproductivo ofrece muchas ventajas. Las crías de serpiente nacen en un entorno seguro, sin miedo a ser descubiertas por depredadores antes de nacer. Comienzan a cazar inmediatamente, lo que aumenta su tasa de supervivencia en la naturaleza. Sin embargo, las crías de serpiente aún enfrentan numerosos peligros.
Solo unos pocos sobreviven hasta la edad adulta, ya que depredadores como aves rapaces, linces e incluso serpientes más grandes acechan a su alrededor. A pesar de ser maestra del camuflaje y estar perfectamente adaptada a la naturaleza, la serpiente verde todavía es incapaz de defenderse de las amenazas humanas. Pérdida de hábitat. Las selvas tropicales, donde viven las serpientes verdes, están siendo severamente destruidas por la tala y la expansión agrícola. A medida que los árboles desaparecen, las serpientes verdes no tienen refugio y sus fuentes de alimento se secan gradualmente. Comercio de vida silvestre. Con su apariencia única y llamativa, muchas serpientes verdes son el objetivo de los comerciantes de mascotas. Pero no todas las especies pueden sobrevivir en cautiverio, lo que provoca que el número de serpientes salvajes disminuya. Malentendido por parte de los humanos. Aunque la mayoría de las serpientes verdes son inofensivas, aún así las matan porque las personas las confunden con otras serpientes venenosas. Muchas organizaciones de conservación están trabajando para proteger esta especie de serpiente estableciendo reservas naturales, promoviendo su importancia para el ecosistema y controlando estrictamente el comercio ilegal. Lejos, hacia el norte, donde se extienden vastas praderas bajo cielos sombríos, donde los vientos fríos soplan a través de estepas cubiertas de nieve y los volcanes arden, avanza a grandes zancadas una criatura poderosa pero orgullosa. No son tan altos como otras razas de caballos ni poseen un cuerpo musculoso, pero son grandes sobrevivientes, desafiando todas las duras condiciones de la naturaleza durante más de un milenio. Es el caballo islandés, Equus ferus caballus, una de las razas de caballos más antiguas del mundo. Durante cientos de años, este caballo no solo ha sido un medio de transporte, sino también un símbolo de la cultura islandesa, un compañero de los valientes vikingos y un testimonio viviente de la fuerza y la resistencia de la naturaleza nórdica. El caballo islandés tiene una apariencia distintiva, bajo pero fuerte, con una altura promedio de solo 1,3-1,5 metros, pero un cuerpo extremadamente sólido. Tienen un pelaje grueso que les ayuda a soportar los vientos fríos y cortantes del invierno nórdico. En verano, este pelaje se vuelve más suave, mientras que en invierno desarrollan un pelaje más grueso y peludo para mantener sus cuerpos calientes. La melena larga y espesa, que a menudo cuelga sobre la frente, no solo protege los ojos de la lluvia y la nieve, sino que también crea la belleza salvaje característica de esta raza de caballos. Los individuos vienen en una variedad de colores, desde negro azabache, marrón oscuro, amarillo dorado hasta gris plateado o con manchas blancas, pero lo que tienen en común es su dureza y resistencia, un rasgo que no todas las razas de caballos pueden igualar. A pesar de su pequeña estatura, los caballos islandeses son extremadamente fuertes y tienen una resistencia increíble. Pueden cruzar ríos helados, atravesar el accidentado terreno de los páramos volcánicos e incluso galopar a través de feroces tormentas de nieve. El caballo islandés es famoso en todo el mundo no solo por su belleza salvaje sino también por su movilidad única. A diferencia de otras razas de caballos que solo tienen 3 o 4 aires, paso, trote, galope, los caballos islandeses poseen 5 aires diferentes, 2 de los cuales se han convertido en su marca registrada. Tolt, una forma de correr extremadamente suave que permite al ciclista moverse rápidamente sin rebotar. Al correr Tolt, el caballo islandés siempre tiene al menos un pie tocando el suelo, lo que crea una estabilidad increíble y permite al jinete incluso sostener un vaso de agua en la mano sin derramarlo. Paso volador, es que hay un modo de andar que rara vez se ve en otras razas de caballos. Al realizar este paso de carrera, ambas piernas del mismo lado del caballo tocan el suelo al mismo tiempo, lo que les ayuda a alcanzar velocidades de hasta 50 km/h en distancias cortas.
Estas técnicas de movimiento no solo ayudan a los caballos islandeses a atravesar terrenos difíciles con facilidad, sino que también los convierten en una de las razas más valoradas en carreras y exhibiciones de todo el mundo. El caballo islandés es más que un animal doméstico, es un testigo vivo de la historia. Hace más de 1000 años, cuando los primeros vikingos pisaron Islandia, trajeron caballos desde el norte de Europa. Pero después de muchos siglos, debido a las duras condiciones climáticas y a la selección natural, los caballos más débiles no pudieron sobrevivir, quedando solo los individuos más fuertes. A lo largo de cientos de años, se fueron desarrollando hasta convertirse en una raza de caballos completamente independiente, adaptada al frío y duro entorno islandés. En particular, el gobierno islandés tiene desde hace mucho tiempo una ley que prohíbe la importación de caballos, lo que significa que durante más de 1.000 años no se ha permitido que ningún caballo extranjero pise este territorio. Esto ayuda a preservar la pureza de la raza de caballos islandeses, convirtiéndolos en una de las razas de caballos más puras del mundo. Pero el problema es que, una vez que un caballo sale de Islandia, nunca se le permite regresar. La razón es que Islandia quiere proteger su raza de caballos de enfermedades y de cruces con otras razas de caballos. Por lo tanto, cualquier caballo islandés exportado debe vivir toda su vida en el extranjero. En Islandia, los caballos no solo son un medio de transporte, sino también una parte indispensable de la cultura y la vida de las personas. Hoy en día, aunque la vida moderna ha cambiado, el caballo islandés todavía juega un papel importante. Se han convertido en el orgullo de Islandia, simbolizando la fuerza, la perseverancia y el espíritu indomable de su gente. Cada año, miles de turistas de todo el mundo llegan a Islandia solo para experimentar la conducción de estos caballos especiales, cruzando vastas praderas, ríos helados y majestuosos volcanes. A pesar de ser una de las razas más sanas y puras del mundo, el caballo islandés todavía se enfrenta a muchos desafíos. El cambio climático está modificando gradualmente el ecosistema de Islandia, afectando a sus fuentes de alimentación y hábitat. El rápido desarrollo de la industria del turismo puede provocar la sobreexplotación de estos caballos, lo que hace que se los utilice excesivamente en excursiones a caballo. La creciente demanda de exportación está poniendo en riesgo el número de caballos islandeses en el país. Sin embargo, con la estricta protección del gobierno islandés y el amor de la gente por esta raza de caballos, su futuro sigue siendo esperanzador. El caballo islandés es más que una raza de caballos, es parte del alma de Islandia. Son la encarnación de la fuerza, la perseverancia y la lealtad. Más de un milenio después, todavía existen, todavía galopando entre tormentas de nieve, todavía acompañando a los humanos en viajes por las tierras salvajes del norte de Europa. Y no importa cómo pase el tiempo, no importa cómo cambie el mundo, estos guerreros de hielo siempre serán el símbolo de Islandia, fuertes, resistentes e inmortales. En medio del profundo dosel verde de la selva tropical de Indochina, donde la luz del sol solo puede filtrarse a través de las densas capas de hojas, una criatura especial se mueve en silencio. Su apariencia es diferente a la de cualquier otro primate, su cara está pintada de colores vibrantes, sus brazos largos y suaves y, especialmente, sus pies de color rojo anaranjado, como si acabara de salir de una vívida pintura de la naturaleza. Este es el douk de patas rojas, Pigatrix nemaeus, uno de los primates más bellos del mundo, conocido como la reina de los primates. No solo poseen una belleza única, sino que también son una parte indispensable del ecosistema de bosques antiguos del sudeste asiático. Pero detrás de esa brillante apariencia se esconde una historia de ardua supervivencia, donde deberán luchar día a día para sobrevivir en medio de las amenazas de los humanos y la naturaleza. Si cada animal tiene sus propias características únicas para su identificación, entonces el douk de patas rojas es una verdadera obra maestra de la naturaleza. Todo su cuerpo es una combinación perfecta de 5 colores diferentes. Cara de color amarillo anaranjado con ojos negros redondos, que exuda una mirada gentil pero misteriosa.
Los bordes de los ojos y la parte superior de la frente son de color blanco, lo que crea un marcado contraste con el rostro. La parte superior del cuerpo tiene un pelaje de color gris ceniza, suave como un abrigo de plumas. Los brazos y antebrazos son de color negro, mientras que el cuello y el vientre son de un blanco liso. Sus distintivas patas de color rojo anaranjado las hacen resaltar contra el dosel del bosque, como los calcetines coloridos con los que la naturaleza las ha vestido. Con su apariencia única, el doug de patas rojas no solo es uno de los primates más bellos del mundo, sino también un símbolo de la biodiversidad del sudeste asiático. Como primate arbóreo, el langur doug de patas rojas rara vez pone un pie en el suelo. Pasan casi toda su vida en lo alto de las copas de los árboles, usando sus brazos largos y poderosos para balancearse de rama en rama con agilidad. Los densos bosques de Vietnam, Laos y Camboya son su hogar, donde viven en manadas de 5 a 30 individuos, con un macho dominante y varias hembras y sus crías. Su estructura de manada les ayuda a protegerse entre sí de depredadores como águilas, pitones gigantes y leopardos. La dieta del doug de patas rojas consiste principalmente en hojas tiernas, frutos maduros, flores y semillas. Curiosamente, tienen un sistema digestivo especial, con un estómago segmentado como el de una vaca, que les ayuda a digerir las hojas de forma más eficiente que otros primates. Gracias a esto, pueden aprovechar fuentes de alimento que pocas otras especies pueden comer. Al igual que muchos otros primates, los dougs de patas rojas tienen vínculos familiares muy fuertes. Cuando nace un bebé, su madre lo cuida con cuidado, lo sostiene cerca de su vientre y lo traslada por las copas de los árboles. Los polluelos recién nacidos tienen un pelaje de color amarillo anaranjado por todo el cuerpo, lo que hace que sea más fácil para sus madres identificarlos y cuidarlos. A medida que envejecen, su pelaje cambia gradualmente al color característico de la especie. No solo la madre sino también otras hembras del grupo ayudan a cuidar a las crías, formando una fuerte comunidad de apoyo. Las crías serán amamantadas durante unos 6 meses, pero permanecerán con su madre y aprenderán a sobrevivir en el bosque hasta que tengan la edad suficiente para valerse por sí mismas. A pesar de ser uno de los primates más bellos del mundo, el langur doug de patas rojas se enfrenta a un grave peligro de extinción. Son uno de los primates más cazados en el sudeste asiático. Los humanos los cazan por su medicina tradicional o por su carne, aunque no hay ninguna investigación científica que demuestre beneficios reales de sus partes del cuerpo. Los bosques donde viven están siendo destruidos por la tala, la expansión agrícola y el desarrollo de infraestructura. A medida que los bosques desaparecen, los dougs de patas rojas pierden su refugio y sus fuentes de alimento, lo que los obliga a trasladarse a zonas más peligrosas. A pesar de las estrictas leyes de protección, el comercio de langures doug de patas rojas como mascotas continúa, especialmente en los mercados ilegales de vida silvestre.